Bienvenidos, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy tenemos un muy buen programa, un doble programa en realidad. Vamos a hablar del panorama de rock en México y de Café Tacuba. Tenemos un especialísimo, una entrevista muy interesante con el grupo Café Tacuba, pero antes me da muchísimo gusto recibir aquí a nuestro querido amigo Pacho, José Luis Paredes Pacho, hola. ¿Qué tal? Director del Museo del Chopo, actualmente Museo Universitario del Chopo, pero también baterista y cofundador de Maldita Vecindad, un grupo que fue muy importante en algún momento en el que nos vamos a ubicar ahorita, Pacho. Hablando del panorama del rock en México, ¿qué dirías que ha sido esto, el rock en México? O sea, tenemos un siglo XX sumamente conservador, donde la música pertenece a un ámbito cultural conservador, quizá no toda, pero ya teníamos algunas músicas rebeldes, y llega un rompimiento entre los 50s y los 60s, que es esto que viene de fuera y que se llama el rock. ¿Qué pasó en toda esa segunda mitad del siglo XX? Bueno, primero hay que decir que sí creo que hay muchas otras músicas que también tienen una carga de rebeldía, por decirlo como tú lo nombraste, no solo el rock, ¿no? El mambo en su momento también fue muy estigmatizado, sí, ¿no? Sin embargo, las músicas se normalizaban en los distintos ámbitos de ejercicio musical del país. Por ejemplo, el rock llega a México en los años finales de los 50, 55, 56, pero se tocaba principalmente, o más bien exclusivamente, en los ámbitos de diversión para los adultos, en los cabarets, centros nocturnos, etcétera, ¿no? Entonces las grandes orquestas tocaban un repertorio de mambo, cha-cha-cha, danzón, bolero y rock and roll. Como ¿sí? La gran novedad. Como la gran novedad, porque pues iban a la moda internacional, entonces empiezan a tocar. Sin embargo, ahí no causaba problema, no era rebelde, los adultos se divertían bailando. Sin embargo, en esos momentos, finales de los 50, los jóvenes querían también tocar rock, no para los adultos, sino para ellos mismos en sus fiestas. Eso sí era mal visto. Entonces, la primera escena de rock and roll de jóvenes para jóvenes es la de los grupos amateurs que se formaban en escuelas privadas de clase media y clase alta. Estos grupos amateurs, algunos se profesionalizan, que son los de los años dorados, bueno, los Teen Tops, por ejemplo, etcétera, los Camisas Negras, etcétera, y son ya la escena del rock and roll profesional, que después sucede por el momento donde los cantantes de estas bandas se salen de sus bandas y se lanzan como solistas. César Costa, Enrique Guzmán, toda esta época. Ya más hacia los 60 y altos, 70 que y ya bajos. se vuelve incluso más balada todo esto, muchísimo más inocente, muchísimo más anodino, si se quiere, ya en los 60 principios, ¿no? Perdóname, con un apoyo de las televisoras que recibían totalmente bien estos nuevos fenómenos y los integraron a una cultura de élite de inmediato, ¿no? Totalmente, y de consumo, ¿no? La radio, la televisión, claro, y todos aquellos lugares donde se presentaban estos grupos. Vamos a decir un rock muy fresa. Sí, sumamente fresa y rock and roll muy fácil también. Pero en los 60s, paralelamente, cuando están ya los solistas en el mainstream, digamos, sí, venían toda una siguiente camada de músicos ya influidos por la psicodelia. Y además, ya cantando en inglés, porque muchas de estas bandas venían del norte, claro, ¿no? Javier Batis vendría a ser uno de estos. Prácticamente son los grupos que tocarían en Avándaro, ¿no? En Avándaro había un gran parteaguas porque, si bien desde antes se veía ya feo por parte de las autoridades y la opinión pública el rock psicodélico en los cafés cantantes, o la onda chicana, que también le llamaban porque cantaban en inglés, en Avándaro se da un parteaguas total porque aparecen los públicos de clase baja, de barrios, que se juntan con los públicos acomodados que iban a Avándaro, un resort turístico para familias acomodadas, como parte de una carrera de coches dirigida a público acomodado, pero no se contó que iba a llegar tanta gente y además ya la gente de barrio bajo. Esta mezcolanza fue explosiva, generó escándalos, porque además evidentemente se fumó marihuana, mota, se bañaban en el lago. Los cuerpos desnudos. Hubo la encuerada de Avándaro. La encuerada de Avándaro, que es famosísima por nuestras queridas fotógrafas mexicanas, Así que ese es otro fenómeno también, ya fotógrafas mexicanas haciendo registro y demás. ¿Cómo es que este fenómeno musical se convierte en un fenómeno social en el que se integran todos estos otros elementos de la composición de los 60s y 70s que hacen un rompimiento de la contracultura? Exacto, entonces finalmente, a pesar de que el rock siempre circula a partir de las industrias culturales,
En varios países, y en particular en México, sobre todo en esta época ya de la psicodelia, empieza a vivirse como una parte de esta contracultura internacional, desde los 60, la aparición del hipismo, que en México le llamaron los hiptecas, ¿no? El consumo de marihuana, el salirte del sistema, el sistema establecido. El desarreglo, o el entendido otras como modas, desarreglo. Otras políticas de cuerpo o usos del cuerpo, otra sexualidad, la sexualidad más libre. La masculinidad absolutamente modificada. Sí, ¿no? las revistas de la época, las revistas siempre en ese entonces había dibujos donde estaba el hombre con pelo largo y la chica con pelo corto, y decía, ya no se puede distinguir, ¿no? O sea, claro, protestando con toda esta ruptura con los códigos o los roles sexuales establecidos, ¿no? Entonces, todos los 70, a partir de Avándaro, el rock se vuelve una manifestación cultural estigmatizada, basura del imperialismo, decía la derecha, y la izquierda también rechazaba el rock, porque en los 70 lo que se veía bien era cantar canción de protesta, digamos, o folclore sudamericano. Que había tomado un poder importante, ¿no? Sí, producto del 68, desde luego. Claro. Pero el rock era muy rechazado incluso por la izquierda, y se va a los hoyos funkis, al arrabal, a partir de Avándaro en el 71, y muchas bandas cantaban en inglés. El Tri tenía un nombre incluso en inglés, Three Souls in My Mind, ¿no? Y finalmente en los 70 también aparece la escena del rock progresivo, experimental, donde aparece Chuck Moll, etcétera. Algunos instrumentos musicales que radicalizaron, vamos a decir, este movimiento. Bueno, también. había ya teclados, sintetizadores, etcétera, en este rock progresivo, y también aparecen como derivación de la nueva canción los futuros rupestres, los cantantes errantes, ¿no? En esa escena cruza, porque él no se reconoce como rupestre, Jaime López, que también lo traigo a cuento porque, pues, si bien vamos a hablar de Café Tacuba, él es, digamos, un antecedente de toda esta tendencia rockera que incorpora la música mexicana. Hace rato decía yo que los chavos de los 50 que formaban sus grupos de rock para tocar en fiestas para chavos, para gente como ellos, no con los adultos, rechazaban la música que se hacía en los cabarets o en las grandes orquestas adultas, porque era el mainstream y ellos no tenían dónde tocar. Entonces se sentían rechazados y los sentían usurpadores u oportunistas. Sin embargo, hubo composiciones muy buenas en términos sonoros. Entonces es Jaime López. Que además es un uso del lenguaje mexicano, Sí. con una apropiación de esta palabra que va a ser muy importante entonces, que se va a referir a la banda, no solo la banda musical, sino la banda. Ya llegó la banda, qué buena banda, ¿no? Y Jaime López incorpora o tributa o dialoga con la música norteña, por ejemplo, con la música tradicional mexicana, incorporada a la tradición también rockera, al igual que Botellita de Jerez ya en el 83. Entonces, digamos, se abre esta vertiente de rock mexicano que, además de cantar en español ya, nuevamente incorpora las tradiciones mexicanas, ya no las siente como ajenas, como la primera generación de rockeros, ¿no? Sí. Sino al revés, las celebran como antecedente rockero. Para Jaime López, para Botellita de Jerez, Tintán o el Piporro eran rockeros, porque sí tenían versiones rockeras. Estrictamente hablando no eran rockeros, pero los reivindican. Después de Botellita, digamos, aparece Maldita Vecindad, también desde el nombre y las mezclas de música tradicional mexicana con el ska. Y a partir de digamos, la mitad de los 80, se empieza a crecer esta música ya cantada en español con un orgullo de su mexicanidad y una reflexión en torno a la mexicanidad. Botellita de Jerez incluso abre un espacio que se llamó Rocotitlán, el lugar del rock. Que fue un lugar... Fue una gran plataforma para los grupos, solo programaban grupos que tuvieran composiciones propias y no covers o fusiles, y que cantaran en español, salvo la onda chicana, los grupos clásicos como Javier Batis de la onda chicana, si les permitían tocar ahí. Lanzan un manifiesto o proclama de nacionalización del rock como burla, burlándose de la política del régimen postrevolucionario mexicano, el priista de entonces, y Rocotitlán, como si el rock hubiera nacido en México, ¿no? Sí. Entonces empieza toda esta burla, autoparodia. ¿No? Es fantástico. un nombrezazo, Rocotitlán. Sí. Y toda esta línea de género o de generación de propuestas musicales con influencia, reconociendo el ser mexicanos, influye a grupos, bueno, las Caifanes desde el nombre, o Mátenme por el que me muero, que también dialoga con Tintán, una película, desde el nombre también Caifanes está apelando a la mexicanidad. Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio está hablando de Por Vivir en Quinto Patio, de Emilio Tuero, el bolero, etcétera.
Entonces empieza esa reivindicación e incluso influye a grupos como Los Amantes de Lola, casi todos los grupos, La Lupita, empiezan a meter rolas con influencia mexicana. Y con los nombres, ¿y ahí cómo se inserta La Lupita, Café el nombre Sí, es claro, totalmente las mexicano, Lupitas. ¿no? Y en 89, por ahí, a finales después de los 80, para no fallar, aparece Café Tacuba como grupo underground, ¿no? Desde el nombre estaba haciendo alusión al mestizaje como producto de la identidad de la cultura urbana chilanga, donde el café que viene de fuera, en Tacuba, está hablándote de ese mestizaje y ellos también están reivindicando que el rock mexicano es producto de un mestizaje cultural, digamos, ¿no? A los rockeros de las primeras generaciones, de las primeras décadas, se les criticaba de querer ser gringos, ¿no? Sí. Se les decía que eran la primera generación de gringos nacidos en México, ¿no? Cosa falsa, porque fue así. Pero la generación de Café Tacuba o Botellita o Balita lo que dicen no es cierto. Nosotros no queremos ser gringos, somos totalmente mexicanos, pero no de la manera del discurso oficial, sino vivimos cruzados por todas estas otras influencias rockeras. Pero también había una intención de identificar el rock mexicano, distinguiéndolo de ese rock español y del argentino, que ha sido también muy importante en estos periodos. Lo que pasa es que normalmente se cree que la escena de rock mexicano de los 80 surge gracias a la influencia del rock argentino-español. No, es paralelo, por eso estamos hablando desde los 50 en México. Claro. Lo que pasa es que como en el 71 las industrias de la música, de la tele, el radio y las disqueras corporativas le dan la espalda, nadie sabía de eso. En 1980, en el Museo Universitario del Chopo se inaugura un tianguis cultural para intercambiar música no comercial, que era clásica, folclore, blues, jazz, rock. Nadie previó que se iba a volver un tianguis rockero porque era invisible la afición al rock, porque no había espacios. Claro, las estaciones de radio no le daban espacio, las televisoras mucho menos. Entonces, en pocas semanas, el Tianguis Cultural del Chopo crece tanto y se vuelve rockero, que a los 2 años sale del museo y en fin, ya sería esa otra historia, hablar del Tianguis del Chopo, pero lo que quiero decir es que no estaba visibilizado, ¿no?, la afición al rock. Entonces, cuando llegan los españoles y los argentinos, porque en Argentina y en España no se persiguió el rock, bueno, en España a partir del franquismo no se deja de perseguir, entonces las disqueras corporativas empiezan a buscar grupos mexicanos y empiezan a firmarlos y entonces se visibiliza. Entonces creen que es producto de la influencia en términos creativos o artísticos. No. En términos de comercialización y circulación industrial, sí. Las industrias locales o corporativos basados en México o radicados en México empezaron a buscar grupos mexicanos. Como antecedente, Botellita graba en el 83 en Polygram, Chacmol graba en Polygram por ahí también en esos años. Y Café Tacuba. No, creo que Botellita más tarde, pero Café Tacuba graba hasta el 92. Un poquito más. Vamos a hacer un corte, Pacho, si te parece, y regresando vamos a volver con 2 cosas. Continuaremos con esta charla y vamos a tener una entrevista especial con Café Tacuba. No se vaya, volvemos en 3 segunditos. Estamos de regreso aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando del panorama del rock y de Café Tacuba. Pacho, nos quedamos en los 80s. Llegamos ya al punto donde nace y aterriza Café Tacuba en un panorama donde ya había un uso y un consumo del rock de una manera particular. ¿Cómo aterriza Café Tacuba? Bueno, ellos se forman en satélite, vienen de un grupo que se llamaba Alicia Ya No Vive Aquí, que eran los mismos menos Meme, el tecladista. Después se integra Meme ya como Café Tacuba y empiezan a hacer todo este trabajo de fusión o de mezcla de géneros mexicanos o tradicionales, populares, no anglosajones, con el rock, ¿no? Graban, bueno, a finales de los 80s, 89 por ahí, y ya en el 92 graban su primer disco, y a partir de ahí empiezan a despegar de manera muy fuerte. Empiezan primero ellos sin batería, de hecho era una caja de ritmos, y era un grupo que reivindicaba la influencia del techno en ese sentido, claro que mezclado con la polka o con la norteña, y el rock en sí mismo. Sin embargo, en lugar de los grandes sintetizadores sofisticados, además del teclado que llevaba Meme,
tocaba una melódica de las de secundaria, ¿no? Que soplando, y todavía la usan. Sí, cómo no. Es de los primeros grupos que incorporan eso. También El Personal es un grupo de Guadalajara que también, desde el nombre y toda su propuesta humorística de Guadalajara, fue también parte de toda esta tendencia de reflexión en torno a lo mexicano. Claro. Café Tacuba entonces llega a grabar sus discos, se vuelve muy muy potente y se desarrolla y ya tiene una vida muy muy larga. Hoy en día de hecho ya no trabaja con disqueras, creo que ya no está en Sony, ya se graban y producen solos. Entonces digamos que es un grupo que ha sobrevivido a los cambios en la escena musical internacional. Es de los pocos grupos que arrastran masas en México. Estamos en un momento donde a nivel mundial ya no hay muchos grupos headliners, se dice, o sea, grupos principales que te llenen un estadio, porque el mercado cambió, ya no se compran discos, sino canciones. Claro. Ya no hay una promoción centralizada a través de ciertos y muy pocos canales de televisión o de radio. Ahora es internet donde la información es muy diversa y dispersa y abundante. Y entonces se vuelve un consumo ya de nicho, ¿no? Entonces claro, los grupos sobrevivientes del viejo paradigma de consumo pues son Café Tacuba, Zoé, Caifanes, ¿no? Así de masas. Claro. Pero sin embargo es un grupo que ha sabido reinventarse, ¿no? Y seguir componiendo. Reactualizarse, sostenerse, ¿no? Que es de gran dificultad de estar 40 años. Bueno, ellos además han sabido darse vacaciones, cada uno tiene sus proyectos propios. En la entrevista vamos a ver cómo van a hablar de que unos escriben, otros producen a otros grupos, o el propio cantante tiene sus proyectos solistas, un proyecto que se llama Jopo, en fin. Proyectos de literatura, o sea, Sí. digamos que jalan en lo individual y en banda. Vamos a ver una entrevista que tenemos, porque como tú sabes, Pacho, estuvieron aquí en la sala Nezahualcóyotl. Eso tiene una implicación, después de que los veamos. Me gustaría mucho saber qué opinas de un grupo de rock en una sala donde normalmente Claro. tocan orquestas sinfónicas, como es la sala Nezahualcóyotl. Pero si te parece, Pacho, vamos a escuchar una entrevista especial que tenemos de TV UNAM para Café Tacuba. Vamos a verlo. Bienvenidos a la UNAM. Acá Gracias. dice la UNAM, la Universidad de la Nación, la máxima casa de estudios. ¿Qué es para ustedes tocar aquí en la Universidad de la Nación, como dice este emblema de allá? Rubén. Bueno, pues es un lugar que nos significa mucho a los mexicanos. Pues siempre deseando aportar algo a la comunidad universitaria, a la comunidad estudiantil, que a fin de cuentas, pues tal vez el conocimiento sea el corazón de la universidad y los estudiantes sean la sangre. Me gusta. Entonces, bueno, pues deseando aportar eso, el arte, la música, que haya, no sé, unas buenas reflexiones, porque las necesitamos en este momento. Así que deseando que haya buenas reflexiones para todos los estudiantes, que el conocimiento que hay aquí lo puedan utilizar y que puedan leer entre líneas, porque también sabemos que pues mucho conocimiento pues viene de otros tiempos en los que teníamos otra información. Claro. Entonces, bueno, esa información llevó un conocimiento, pero pues ahora tenemos otra información y también podemos llegar a otro conocimiento. Entonces, deseando que eso colabore y que florezca el arte, que florezca el canto aquí en la UNAM. La cultura UNAM, como dice también acá atrás. Antes de irnos al tema de la literatura, Quique, te quiero preguntar, ¿cuál sería el lugar de la educación musical en la educación no solo de un universitario? Y no estoy hablando, por supuesto, de la Facultad de Música, sino ¿cuál es el lugar de la música? Dice, por mi raza hablará el espíritu. ¿Cómo la música le habla a la raza y cómo es ese espíritu? No sé cuál es el lugar, pero por lo menos en el caso de nosotros, la música era un complemento de eso que queríamos nosotros hacer. Algunos de nosotros estudiábamos diseño gráfico e industrial, pero la música era solamente un complemento. Es decir, soñábamos con hacer música, soñábamos con no sé si dedicarnos a esto, pero vivíamos música, ¿no? Al final la música empezó a tomar, empezamos el grupo como un divertimento y empezó a tomar la música este lugar primordial en el cual no solamente se transformó en nuestra forma de vida, sino en
nuestro trabajo, o sea, que no es un trabajo, que es nuestra tu vida, modo de vida, es nuestro día a día. Claro. Aún si no hubiéramos tenido la suerte de que hicimos el grupo y se dieron las circunstancias de que un público tuvo acceso a lo que estábamos haciendo, se abrieron los medios para que viajara nuestra música, yo creo que la música seguiría siendo una parte importante de nuestro quehacer. O sea, no sé si necesariamente dedicándonos a ella, pero sí ejecutándola y sí disfrutándola como eso que es, que transforma la forma en cómo entiendes las cosas más, no sé si terrenales o más cotidianas, y te evoca y te transforma y te hace viajar a otros lugares, espacios y un poco lo que y hizo Rubén realidades. es no concentrarte en este tipo de educación de un lado del cerebro y bueno, y todo el resto del cuerpo. Y en ese lugar, Joselo, la literatura, tú has defendido muchísimo que la música necesita literatura y la literatura tiene una musicalidad. A los estudiantes de letras, a los estudiantes de nanotecnología o de ortopedia, ¿en qué sentido la música les evoca y les comparte la lectura, el gusto y el placer por la lectura? Sí, pues no sé si yo lucho por eso. O sea, para mí el arte no es nada más dedicarse como a una sola cosa. O sea, no pienso en que hay músicos y que hay escritores o que hay pintores, porque yo veo en este grupo somos todo. O sea, sí, la gente nos conoce más por ser músicos y por tener este grupo, y que es una gran bendición que haya tenido este éxito y que la gente le guste. Pero adentro yo veo mucho arte y se manifiesta a partir de dibujos, de diseño, de fotografía, de experimentos sonoros, de literatura, de la danza, de todo eso. Entonces, yo creo que hay muchas personas, no es exclusivo de nosotros, no es que seamos superhombres o que tal. Yo creo que hay muchísima gente que tiene esto, que no nada más tiene un don o una facultad para una cosa, sino para muchas cosas, y que puede desarrollarlo, y que estaría buenísimo que se desarrollara, sí, en la educación, o sea, que hubiera esa oportunidad y que mucha gente tuviera ese espacio y ese lugar. Y si se manifiesta a través de escribir o de leer, qué bueno. Y si se percibe en artes visuales o en el cuerpo, pues que se haga, ¿no? Claro. A ver, Meme, estamos a punto la UNAM tiene 330,000 alumnos más o menos. Son 330,000 jóvenes estudiantes. ¿Qué es ser joven hoy para ustedes que llevan 30 años empezando siendo jóvenes? Porque sí son jóvenes, ¿no? Me apunto porque soy más o menos de la edad de ustedes. ¿Puedo decir yo también? Sí, un poco. Tendría que hacer un poco de memoria. Pero ya no tengo memoria, entonces no sé. No, pues yo creo que como decía Rubén, es la sangre, el motor, es la gasolina, el combustible de la inquietud. Yo recuerdo cuando salíamos de gira y conocíamos cuando éramos jóvenes ciudades, países nuevos, culturas nuevas, y podíamos tocar, hacer promoción, entrevistas, salir con amigos, desvelarnos y al día siguiente en la mañana salir a hacer entrevistas, conocer. Se acabó. Se acabó. Entonces, digamos que la juventud tiene, y si es así, tiene una capacidad para reponerse prontamente de cualquier cuestión que esté a favor o en contra, y que yo creo que eso es la materia que sustenta toda esa fuerza que tiene una comunidad tan grande, tan importante como esta, o como cualquier otra comunidad estudiantil, o como cualquier comunidad juvenil. Así que, pues un poco también depositamos, no como responsabilidad, me parece, en sus manos, como a veces se estigmatiza de, bueno, ellos son el cambio, pero en realidad no es una mentira decir eso, porque así es como nosotros lo vivimos, y como es así, ¿verdad? Muchos hechos y muchas cuestiones históricas provienen de una idea mancomunada y tan masiva como puede ser una comunidad como esta, y pues yo creo que la historia está forjada, o nuestra historia está forjada en gran medida por esta comunidad, y qué bueno que se mantenga, y que se mantenga así, de esta forma.
Pues esta es la entrevista que nos dio Café Tacuba en celebración de los 30 años tocando rock mexicano en un lugar emblemático, Pacho. ¿Qué significa para ti como rockero y para ti como universitario que un grupo como Café Tacuba, que en algún momento, como ya lo dijiste, fue contracultural, llegue a la sala Nezahualcóyotl a tocar ahí con orquesta, con instrumentos de los que ahora nos vas a platicar para celebrar 30 años? ¿Qué es para la universidad y qué es para el rock mexicano? Primero me preguntaste, para mí fue además de todo muy emocionante, porque de entrada a mí me tocó ir a la sala Nesa a escuchar conciertos o festivales de blues, supongo que en los años 70, yo no me acuerdo tampoco, sí. Como meme ya perdí la memoria, y funcionaban muy bien. Entonces de repente que vuelve a entrar la música popular o vinculada a la escena del blues y el rock a la sala Nesa fue muy padre, pero sobre todo porque yo soy Puma, ¿no? Claro. Trabajando en el Chopo, y aparte el cruce que hicieron ellos con las orquestaciones, con la orquesta que les acompañó, el hecho de que fuera un acústico, con nuevos arreglos, ¿no? Fantásticos, y con músicos invitados, y la ambientación que se dio. La marimba de Nanda Yapa. La marimba de Nanda Yapa, David Byrne, que es un ícono mundial, vanguardista, sigue vigente, ¿no? Viene de Nueva York, de la ola de artistas que se desprenden de las escuelas de arte, ¿no? Entonces el rock entendido ya como vanguardia artística, si tú quieres, fantástico. Messier Periné, la cantante Catalina, que también participa, incorporando el arpa de Julián Carrillo, ¿no? Toda una serie de obsesiones desde hace mucho de Café Tacuba que pudieron ahí articular muy bien con arreglos de Mario Santos, de David Campbell y de Alejandro Tena. No es fácil orquestar el rock, ¿no? Se presta mucho a caer en clichés un poco cursis, ¿no? Y yo creo que funcionó muy bien, muy bien. Entonces, para mí fue muy emocionante. Para la UNAM, pues desde luego, porque evidentemente la idea del joven asociado al rock, que a su vez ambos asociados a la rebeldía vandálica, digamos, pues evidentemente quedó atrás, y fue un concierto delicioso. No sé, tú estuviste ahí. A mí me encanta repetir esta respuesta que nos da el propio grupo, que dice: el corazón es la universidad y los jóvenes son la sangre. Está, ¿no? Fantástico. Que circula, que corre. Estamos a punto de terminar, Pacho. Te quiero agradecer muchísimo. Que vive el rock mexicano. ¿Queremos rock? Así es. Queremos rock. Y ahora no solo rock, porque también todos los festivales de rock incorporan otros géneros. Ya se superó ese rechazo a los otros géneros para reivindicar solamente lo estrictamente rockero, y ahora pues en los grandes festivales, en Coachella ya van también los Tigres del Norte, ¿no? Claro. Entonces, en general, pues viva la música, ¿no? Viva la música, viva el rock, la juventud. Y viva TV UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura. Gracias.